¿Tuvo la Virgen María más hijos aparte de Jesús? No. Así de fácil. No. Vamos a desglosarlo ahora. Recuerden que es una enseñanza donde hay muchos textos bíblicos que son malinterpretados por nuestros hermanos de otras denominaciones y tienden a confundirlos. Pero dice así, primer punto. En la Biblia no existen las palabras hijos de María. Es una de las claves. En ninguna Biblia del mundo van a encontrar que diga los hijos de María. Me parece que yo subí un video en una parroquia donde un padrecito lo tenía de alumno, y cuando yo dije eso, no sé si él malentendió o algo, dice, Tony dice, sí existe, dice, hijos de María, somos todos. En San Juan dijo 19 del 20 al 25. Cuando Jesús le entrega, dice, le dice, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. No, le dije, padre, pero ese texto luego lo sacamos del contexto porque eso es luego espiritualmente. Pero no va a existir luego en ninguna parte de la Biblia, en ninguna Biblia, palabras que no existen en la Biblia, como por ejemplo, Jesús ordena papa a Pedro. No van a encontrar eso en ninguna Biblia del mundo. Hay textos que se sacan del contexto que nosotros nos damos cuenta que sí, Jesús ordena a Pedro como el primer papa de la Iglesia Católica, y es un texto contundente, Mateo 16 del 18 al 19, donde le dice Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero el 19 es más fuerte todavía, dice, y a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Ese texto es el contundente para demostrar que a quién se le entregan las llaves. No le vas a entregar las llaves a un ratero, a un sinvergüenza. Le entregan las llaves a alguien que estás confiando en él. Sobre todo lo que le quiere decir Jesús es Pedro, y le dice en el versículo 19 también, le dice, lo que ates aquí en la tierra quedará atado allá. En otras palabras está diciendo, Pedro, en ti confío, mi iglesia. Esa iglesia que yo voy a fundar, la confío. ¿Y sabes qué? Estoy de acuerdo que con lo que tú hagas, yo acepto. Eso le quiere decir. Otro texto, pero no van a encontrar, Jesús ordenó a Pedro papa. No van a encontrar. Otro texto fuerte viene siendo en San Juan 21, del 15 en adelante, ¿verdad? Cuando lo saca hacia afuera y le dice las 3 veces, Pedro me ama. Primero le dice, Pedro me quieres. Luego le dice, Pedro me amas. Y la tercera vez, Pedro me ama. Y le dice Jesús, cuida de mis ovejas. Esos dos textos son los primordiales para reafirmar que Jesús, nada más ni nada menos, es el que ordena a Pedro como el papa, el primer papa de nuestra Iglesia Cristiana Católica. Otra palabra que no van a encontrar es la palabra Trinidad. No lo van a encontrar tampoco. Son palabras que ustedes no van a encontrar y no se va a encontrar en ninguna de la Biblia. Es como la clave para esta enseñanza. Lo mismo. No vas a encontrar en ninguna Biblia del mundo que diga los hijos de María. Si alguien te dice María tuvo más hijos, a ver, búscame en cualquier Biblia del mundo donde diga los hijos de María. No hay. Nunca te van a hacer esto porque no lo van a encontrar. Entonces, vamos a desglosarlo y contexto, pero, o sea, lo que les quiero es esto. Son tips necesarios. Cuando lleguemos a la clase, ejemplo, la siguiente clase es, me parece, razones por qué bautizar a los niños. Me parece, ¿verdad? La siguiente clase, si no estoy equivocado, ¿verdad? Alguien me preguntó y me agarró en curva, porque como en diferentes iglesias van en diferente nivel o diferentes números de clases, no me acordaba muy bien. Entonces, cuando lleguemos a la clase de quién ordena a Pedro Papa, vamos a ir desglosando textos muy importantes que nos reafirman que nada más ni nada menos que Jesús de Nazaret. En esta, la clave es que no vamos a encontrar en ninguna Biblia del mundo que diga los hijos de María. Esa es la clave. Vamos a empezar. Dice así: es increíble que mucha gente lo diga con tanta facilidad y resulta que ninguna Biblia, en ningún idioma, en ninguna versión, usa el plural hijos de María. Siempre en todas las Biblias del mundo se habla en singular, el hijo de María. Afirmar que la Biblia dice hijos de María es un tremendo error, fruto del desconocimiento de la Sagrada Escritura o de querer sacar cosas que la palabra de Dios no enseña. Ni modo, pero hay muchos hermanos que leen mucho la Biblia, pero la conocen muy poco. Muchas veces, cuando alguien nos escribe,
nos llama por teléfono o en el radio, le preguntamos que si nos puede dar una sola cita donde diga hijos de María, y nunca pueden contestar, ni podrán, porque no existe. Si alguien no piensa así, respetemos su creencia, pero la Biblia es clara en este aspecto. Entonces, si en la palabra de Dios no dice eso, ¿de dónde sacan algunos que sí tuvo más hijos? Expliquémoslos en el siguiente punto. Inciso 2. La palabra hermano significaba tío, primo, esposa, novia, paisano y sobrino. En realidad el error proviene de que los protestantes, cuando leen que en la Biblia dice hermanos de Jesús, en Marcos 6, del 1 al 13, lo interpretan de una manera literal y piensan, si Jesús tuvo hermanos, entonces la Virgen María tuvo más hijos. Esto es una mala interpretación, porque la misma Biblia nos enseña que en aquel tiempo y en aquellos idiomas, la palabra hermano, ajo, o hermana, ajo, en hebreo y adelfo en griego, no significaban solamente hermanos de sangre, sino que era una palabra muy común y también usada para llamarle al tío o al sobrino. Quiero que leamos, vamos a leer unos dos textos bíblicos. Quiero que leamos a la esposa y a la novia. Quiero que me lean Cantares 4:9. Y otro vaya buscándome, Cantares 4:9, para que miremos. Y también otro, búsqueme Hechos 7, del 1 al 2. Con eso tenemos, y algo otro lo buscan ustedes en casa. A ver, a la novia se le decía hermana, y al paisano también. A ver, ¿cuándo va a leer usted? Escuche, Cantares 4:9. Me robaste el corazón, hermana mía, novia mía, me robaste el corazón con una sola mirada tuya, con una sola de las perlas de tu collar. Palabra de Dios. Esa es una historia. No sé si han oído hablar ustedes que Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿verdad? 700 concubinas y 300 esposas. Y esa historia está muy hermosa porque la Sulamita, una de las esposas, sabía que detrás de Salomón andaban muchas doncellas. Pero ella, lista, lo enamoraba. Y él le dice, me robaste, ¿qué dice el corazón? Hermana mía, novia mía. O sea, a tu esposa le puedes decir hermana esposa. Mi esposa Marta al principio, cuando yo le decía hermana Marta, se me molestaba y veces me decía, yo soy tu esposa, eres mi hermana esposa Marta. Hoy casi ya no, pero al principio sí. Pero muchas veces, yo les he dicho a ustedes que cuando yo me casé con mi esposa, lo he narrado muchas veces, para nosotros nos cuesta, y es algo como que ustedes deberían de tomar un poquito de valor, porque para dos narcotraficantes comenzar a hablar de amor, de respeto, ha sido muy duro. Marta tiene un carácter muy fuerte, ¿verdad? Y pues yo igual. Y como dice una canción mundana, ni parientes somos. Yo soy de Nicaragua y ella de Sinaloa. Imagínense, costumbres diferentes. Algo que Marta todavía no me hace comer muy bien. Me encantan Marta, pero no mucho tampoco, ¿eh? Las enchiladas. Porque los que somos nicaragüenses en mi país saben que las enchiladas son diferentes a las de los mexicanos. Entonces sí me como una o dos, pero no mucho. Y al principio había un poquito de problema. Hasta en eso, imagínense, la cultura es muy diferente. Pero hemos aprendido a respetarnos, siempre teniendo en cuenta y valorar, que es más importante, valorar el trabajo como esposo, valorar el trabajo que hace la esposa, que es muy importante. Ustedes me ven aquí parado siempre, me ven en video predicando, me ven bien peinado muchas veces, ¿verdad? Siempre. Pero la que se encarga en todo es Marta. Otra vez sacaron un cantante mundano, me parece que el Buki, y dijo que su esposa era la que se encargaba de sus trajes y todo. Y le dije, yo te quemo también porque mi grandote es la que se encarga de mis trajes, ¿verdad? O sea, es algo hermoso porque, como por ejemplo con ustedes, alguien me dijo, ¿cómo haces para manejar tantos alumnos? Parece que hoy traje 160, ¿cómo se dice? Folletos de esto. 3 hojas por cada uno. ¿Cuántos son? Más de 600, ¿no? Copias. Yo muy malo para hablar, pero sé que agarré un bonche de 500 hojas y agarré la mitad del otro, porque los paquetes vienen por 500 y gasté 500 y agarré la mitad del otro.
y para engraparlo cuesta mucho, lo hace mi esposa. Para calificar todas las tareas, quiero que volteen a ver a la chaparrita de mi comadre, miren a qué, ella es la que les califica a ustedes. Estoy pidiendo ayuda, miren. Ella es la que les califica a ustedes, para que cuando algo me le ponga mal, pues vayan a ir el y ella sabe dónde vive ella, para que a lo mejor ustedes me niegan cuando llegan tarde. Vive en Glendora. ¿Cuánto se hace de aquí a Glendora? A la hora del tráfico, trabaja en la fuente, sale a las 4 de la tarde, de la fuente a Glendora y de Glendora para acá otra vez. Todo es querer. Ustedes tuvieron un testimonio. Yo cuando miré Oscar me enseñó la foto de la hermana, hasta me dio como escalofrío, como ganas de chillar, contándome Oscar la experiencia que tuvieron el viernes con esta hermanita. Siempre es querer nomás. ¿Qué significa cambiar? Querer, querer y querer. Así de fácil. Solo decir si quiero, si puedo. El celoso, sí voy a cambiar. Con la ayuda de Cristo voy a cambiar. La celosa, lo mismo. Solo es querer y querer. ¿Amén? Sí se puede. Entonces, démosle gracias a Dios por todos esos puntos. Yo creo que leímos bien aquí esto, donde nos damos cuenta a qué llamaban hermano. Ok, vamos con el paisano. ¿Quién tiene Hechos 7 del 1 al 2? Ok. Escuchen, al paisano. Hechos 7:1 nos dice: entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió: hermanos y padres, escúchenme. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán. Esta es palabra de Dios. ¿Cómo le llamó Esteban? Hermanos y padres. O sea, al paisano también se le llamaba hermano. Ya entendemos allí, ¿verdad? Cuando alguien diga, no, pero es que la Biblia dice hermano, se le llamaba a la novia, se le llamaba al paisano. Ahí vemos también, se le llamaba, dice, al tío, al sobrino, se le llamaba al correligionario. Estamos en contexto bíblico, ¿verdad? Ahora dice, la raíz de la interpretación inadecuada es que hay muchos protestantes que se ponen a leer la Biblia y piensan que las palabras que se escribieron hace 2000 o 3000 años en otro idioma y otra cultura siempre van a significar lo mismo, lo cual puede llevar a mucha confusión. Al hacer un estudio con la Biblia en un CD-ROM para computadora, comprobamos lo siguiente: en cuestión de segundos podemos saber cuántas veces viene en la Biblia la palabra tío, sobrino, suegra, primo, esposa, abuelo. Se sorprenderán y confirmarán que 40 o 70 o 90 veces viene la mayoría de ellas. En cambio, la palabra hermano viene al menos 1187 veces. Como la palabra Pedro. La palabra Pedro en la Biblia viene 168 veces. La palabra Cefas, que le cambia a Jesús, viene, me parece, 38 veces nomás. ¿Cómo se aprende esto? Dirán ustedes, hermano Tony, ¿cómo aprende eso? Tenemos que hacer estudios bíblicos. Tenemos que estar pegados a la Biblia. Por eso fue la anécdota al principio. Probablemente hay muchos que te están diciendo a ti, no vengas el viernes. ¿A qué vas? Eso ya lo sabes. Esto sucede mucho, hay veces, en las personas grandes de edad, o en los adultos, o en los predicadores, o hay veces, Javier, en los cantantes, o hay veces en los mismos sacerdotes, pasa eso. Me ha pasado, padrecitos que me dicen, hay veces, yo pensé que ya sabía eso. Pues padre, en el caminar de Cristo es como el mecánico, como el doctor. No sé si hay un doctor, un dentista, yo no sé, un mecánico, que si te quedas con la sabiduría que traías de allá en México y no te pones al corriente, vas a tronar, papá, porque aquí todo va avanzando. Al otro día yo le tiré, no se vayan a reír con lo que les voy a decir, la troca que traemos nosotros es 2000, ¿qué? 2007, 2009. Ni me acuerdo qué año es, ¿verdad? El asunto que yo le miré el agua del radiador cafezosa. Yo dije, esto anda sucio, bien sabroso, porque está como café, pues así. Y se lo tiré y le puse agua. Cuando voy con mi hermano Alejandro, le digo, yo le tiré de esa agua porque era un cochinero y suelta la risa. No, dice, es el radiador, ¿cómo es? Es el agua de ese radiador que es de ese color que para que no se descomponga el motor adentro. Y yo lo tiré. ¿Por qué? Porque yo no soy un mecánico. Entonces el mecánico tiene que ponerse al corriente de todo, ¿no? Hoy ahora meten las trocas a una máquina, ¿verdad? Y ya te dicen qué es lo que tiene.
también el predicador, el cantante, el conferencista, el sacerdote, debemos de estarnos actualizando. Porque recuerden que el Espíritu Santo habla, pero si nos quedamos atorados, no le vamos a entender. ¿Sí entendimos esto? Entonces esto es muy importante. El nombre de Pedro, ¿cuántas veces viene? ¿Les dije? 168. Mi hermano hablaba que va a haber una feria este fin de semana. Hablaba de la ofrenda. ¿Han oído hablar de los 5 mandamientos internos de nuestra Iglesia Cristiana Católica? ¿Me han oído hablar de ellos? Se los paso sin cojar. ¿Ok? Están en el numeral del Catecismo de la Iglesia 2041 al 2043. Y el primero es asistir a la misa todos los domingos, todita completa, ¿verdad? Nada de que al momento que van a ofrendar, a pasar la canasta, se me salgan para afuera y luego vuelvan a entrar. No, eso no, ¿verdad? O que en la televisión, ¿verdad? La estén viendo y cuando van a pasar la canasta la paguen. Tampoco. Venir a la iglesia y verla toda completita. Y el 5º mandamiento interno de nuestra Iglesia Cristiana Católica es ayudar a la iglesia en todo lo necesario. Son 5 mandamientos internos. Numeral 2041 al 2043. Esto es apologética, conocer de nuestra fe. Y dice usted, hermano Tony, ¿cómo se lo sabe? Tenemos que tener práctica y estudiarlo, manejarlo. Este es mi trabajo. Yo les digo a ustedes que tengo, me parece, más de 300 alumnos, por eso pido ayuda a la semana. Y yo si voy con un pintor, a lo mejor yo no voy a saber pintar. Anoche me pasó algo, o ayer, hermana Marta, ¿cuándo fue? Ayer, ¿verdad? Donde vivimos, somos manager de un apartamento. Y le dije a Marta, voy a ayudar al dueño, porque yo no sé cuánto van a cobrar para poner una luz de esas que se encienden cuando la noche llega y se apagan en el día. Y fuimos a comprar. Le dije a Marta, si no regreso Marta, en 5 minutos me hace Marta, no estoy pegado ahí, no me va a ayudar. Puse el foco y me fui a dar clase. Cuando regresé a las 10 de la noche, 11 de la noche, yo oía un ruido, bien feo, oía el ruido. Me bajo de la troca y voy para los parqueaderos atrás y le digo, oye Marta, esa cosa que yo puse está sonando feísimo. Y Marta dándome más todavía, ayudándome poquito. Si no sabes por qué lo hiciste, se van a quemar los edificios, pobre gente, ¿qué va a hacer? Hoy en la mañana tenía la queja de todos ellos, que no los dejé dormir con ese ruido, por querer ayudar. O sea, no soy el electricista, se dice, no soy electricista. En otras palabras, donde los quiero llevar es que debemos de practicar la gracia que Dios nos ha prestado. Ustedes no tienen que irse a dormir a la cama sin leer el Salmo de la noche. Ejemplo, hoy es el Salmo 4, los que me siguen en Facebook. Hoy es el Salmo 4. Un salmo antes de acostarse. De esa manera, ¿qué hace la palabra de Dios en mi vida? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué hace la palabra de Dios en mi vida? San Juan 17:17. Me purifica, me santifica a la verdad. Cristo es la verdad. Si ustedes tienen pereza para leer Biblia, cuidado, algo hay mal, porque la palabra de Dios en mi vida me purifica, me santifica a la verdad. Jesús es la verdad. ¿Amén? Amén. Listo. ¿Vamos entendiendo el rollo? Qué bueno. Ahí vamos. Listo. Vamos acá entonces. Vamos al 13. Otro fundamento de que María no tuvo hijos. Fíjense. El papá del supuesto hermano de Jesús no era José, sino Alfeo o Zebedeo. Si Santiago fuera hermano carnal o de sangre de Jesús, como lo entienden los protestantes, en Marcos 6, del 1 al 3, entonces el papá de él debería ser José. Pues bien, al leer la palabra de Dios, encontramos que Santiago, el hermano del Señor, era un apóstol. Lo tenemos en Gálatas 1:19. Al ver la lista de los 12 apóstoles, no dice que el papá de él sea José, sino otra persona. Leámoslo directamente de la Biblia. Dice así en Mateo 10, del 2 al 3, dice, Santiago, hijo de Zebedeo, y también Santiago, hijo de Alfeo. Así que ninguno de los dos Santiagos, Jacobo, era hijo de José.